Salomón. La historia de Salomón comienza en una época en la que Israel estaba experimentando un cambio profundo. Tras la muerte del rey David, el reino se encontraba en un punto de transición. David había sido un líder valiente, un guerrero que venció enemigos y consolidó fronteras, pero también un hombre que enfrentó traiciones, guerras civiles y dolor dentro de su propia familia. Cuando su hijo Salomón ascendió al trono, heredó un pueblo cansado de los conflictos y deseoso de un tiempo de paz. Ese anhelo marcó el inicio de uno de los reinados más significativos de toda la historia bíblica. Salomón no era el hijo mayor de David, pero había sido elegido por voluntad divina y confirmado por el propio rey en sus últimos días. Aún así, sus primeros pasos como gobernante no fueron fáciles. Tuvo que lidiar con conspiraciones internas, figuras que cuestionaban su autoridad y tensiones entre algunas tribus. Sin embargo, logró superar aquellos desafíos iniciales con serenidad y firmeza. Su capacidad para establecer orden y justicia fue uno de los primeros indicios de la grandeza que le esperaba. Con el reino estabilizado, Salomón se enfrentó a una decisión crucial: ¿cómo gobernaría un pueblo tan numeroso y diverso? Fue entonces cuando tomó una actitud que lo distinguiría para siempre. Reconociendo sus limitaciones humanas, se presentó ante Dios para pedir sabiduría. No buscó poder militar ni riquezas abundantes, pidió discernimiento para juzgar correctamente, para entender a su pueblo y para cumplir una tarea que sabía que lo superaba. Su humildad lo convirtió en un ejemplo de liderazgo desde el primer momento. Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas, fama y paz en las fronteras. A partir de entonces, Salomón se convirtió en una figura admirada por naciones lejanas. Cientos de personas viajaban para escuchar sus enseñanzas, observar sus juicios y ver cómo administraba el reino. La sabiduría de Salomón quedó registrada en proverbios, poemas y reflexiones que explicaban la vida humana con profundidad sorprendente. Textos como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, asociados tradicionalmente a él, muestran distintas dimensiones de su pensamiento, desde la búsqueda de sentido hasta la belleza del amor y la importancia de la prudencia. Durante su reinado, Israel alcanzó un periodo de prosperidad sin precedentes. Las rutas comerciales se expandieron hacia territorios remotos. Las caravanas traían oro, maderas finas, animales exóticos y piedras preciosas. La economía floreció de tal manera que las escrituras describen que en Jerusalén la plata era tan común como las piedras. El reino se llenó de artesanos, ingenieros, mercaderes y sabios extranjeros que deseaban trabajar bajo el gobierno de un rey cuya fama se extendía por todo el mundo conocido. Uno de los logros más memorables de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que había nacido en el corazón de su padre David, pero que solo él pudo llevar a cabo. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel. Su diseño fue meticuloso: grandes columnas, cámaras adornadas con oro, instrumentos sagrados, salas amplias y un lugar santísimo construido con precisión absoluta. Miles de trabajadores participaron en la obra durante años. Cuando finalmente fue terminado, el templo no solo representó la grandeza de Salomón, sino la fidelidad de Dios y la importancia de la adoración en la vida del pueblo. Durante este periodo, la reina de Sabá realizó una visita que quedó registrada como uno de los momentos más emblemáticos del reinado. Proveniente de una tierra lejana y poderosa, llegó con caravanas llenas de regalos. Quería comprobar si los relatos sobre Salomón eran reales o simples exageraciones. Al ver la organización del palacio, la abundancia en las mesas, el comportamiento de los servidores, la justicia de los juicios y la serenidad del reino, quedó tan impresionada que reconoció que la realidad superaba la fama. Su visita confirmó ante el mundo que el reinado de Salomón era realmente excepcional. Sin embargo, detrás de todo ese esplendor, la vida de Salomón también ocultaba una sombra que crecería con el tiempo.
A medida que aumentó su riqueza y su poder, permitió que su corazón se desviara lentamente. Construyó alianzas políticas casándose con mujeres de muchas naciones. Estas uniones trajeron a Israel no solo costumbres extranjeras, sino también prácticas religiosas ajenas al Dios de Israel. Salomón permitió altares y lugares de culto dedicados a otros dioses, una decisión que marcó un punto de quiebre espiritual. La sabiduría que había caracterizado gran parte de su vida comenzó a apagarse. Sus prioridades se desviaron, y aunque continuó gobernando, su fidelidad ya no era la misma. Dios le advirtió de las consecuencias de sus decisiones, pero el rey había caído en una comodidad peligrosa. Aunque el castigo no llegó en sus días, sí afectó profundamente a sus descendientes. Tras su muerte, su hijo Roboam heredó el trono, pero no la sabiduría ni la prudencia. Su mala administración, unida al resentimiento acumulado entre ciertas tribus, desencadenó la división del reino. Israel se partió en dos, el reino del norte con 10 tribus, y el reino de Judá con Jerusalén en el sur. La unidad que Salomón había disfrutado se fragmentó, cumpliéndose así la palabra de Dios. A pesar de este triste desenlace, la figura de Salomón sigue siendo profundamente respetada dentro de la tradición bíblica. Para los cristianos, su vida es un ejemplo complejo pero muy valioso. Por un lado, muestra la importancia de buscar la sabiduría divina antes que cualquier cosa. Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios añadió bendiciones abundantes. Esto enseña que poner a Dios en primer lugar trae resultados que superan los deseos humanos. Por otro lado, su historia también recuerda que incluso el más sabio puede caer si no guarda su corazón. La enseñanza espiritual más destacada es que la sabiduría no es solo conocimiento, sino una forma de vivir. Es constancia, obediencia y vigilancia interior. Salomón edificó un templo magnífico, pero descuidó el templo de su propia alma. Y cuando el corazón se aleja, todo lo demás se debilita, por muy sólido que parezca. Aún así, su legado de enseñanzas, proverbios y reflexiones continúa guiando a creyentes en todo el mundo. Su vida demuestra que Dios puede levantar a un ser humano a alturas extraordinarias, pero también que cada persona debe permanecer fiel para conservar lo que ha recibido. La historia de Salomón se convierte entonces en un espejo que invita a reflexionar sobre el uso de los dones, la importancia de la humildad y la necesidad de mantener una relación constante con Dios. Así, entre esplendor, sabiduría, errores y consecuencias, el rey Salomón se levanta como uno de los personajes más fascinantes de toda la Biblia. Su vida es una advertencia y una inspiración al mismo tiempo, un recordatorio de que la verdadera grandeza comienza con un corazón que busca sinceramente la voluntad de Dios.